Egunon, buenos días. Hoy estamos en Dinavide, el hub tecnológico en Sakana. Conmigo tengo a Fernando Varela, de Material Light, a Mikel Irijalva, técnico en fabricación aditiva, y Iker Manterola, gerente de la agencia de desarrollo de Sakana e impulsor de este proyecto que se llama Dinavide. Egunon, buenos días a todos. Hola, Egunon, buenos días. ¿Qué vamos a ver impreso en los próximos años? ¿Vamos a ver impresas paredes? Bueno, no sé si la pared, hay gente que sí que está un poco atrás de eso. Yo lo que veo, lo que quiero contribuir es a una parte más modesta, es a repensar las instalaciones eléctricas. Una vez que esa construcción se industrialice y las casas se empiecen a hacer en fábricas, quiero contribuir a ese paso pensando de otra manera en las instalaciones eléctricas e imprimiendo cables de alguna manera que sustituyan esas instalaciones eléctricas que estamos tan acostumbrados a ver en casa, ¿no? Con enchufes y teclas, sustituirlas por cosas táctiles, con sensores que puedan interactuar con el habitante. Pensar un poco las paredes del interior de la casa como un producto electrónico, más que una instalación hecha hace 20 años, ¿no? Y sin pensar un poco en el uso que se le va a dar a esa casa en los años siguientes. ¿Qué es la impresión funcional? ¿O en qué proyectos estáis trabajando en Material Light? Preséntate un poquito, preséntanos Material Light. Pues sí, a ver, Material Light es una empresa que se dedica a la impresión digital en distintos ámbitos. La impresión digital es un poco lo que ustedes tienen en casa, la impresora que tenemos en casa, pero llevada a una escala industrial. Es realmente sustituir una imprenta tradicional, de esas que podéis ver en algunos vídeos, de una rotativa, haciendo miles de copias de la misma cosa. Pensar en que igual no tienen que ser todas iguales, que puedo convertir información digital en producto impreso, y eso es lo que hacemos en Material Light. En dos ámbitos concretos, uno es la parte de artes gráficas, envase alimentario, usar tintas base agua, etcétera. Eso es parte del mercado de Material Light. Y el otro, que es un poco el que quiero hablar hoy, es el de la impresión funcional, que como tú dices, es un sector en el cual intentamos aprovechar lo que se sabe de artes gráficas y de impresión, en mi caso impresión digital, o sea, imprimir gota por gota, sustituyendo tintas por materiales que una vez que los seco, porque los tengo que secar como si fuera una tinta cualquiera, una vez que están secos, conducen electricidad. Entonces yo puedo sustituir un cable por la impresión de un cable, que no es lo mismo que un plano, digamos. Yo el cable que imprimo conduce la electricidad y lo uso con una función. Es una actividad que se viene realizando hace bastantes décadas. La impresión funcional empezó como tal en los años 50, igual, usando serigrafía. Las mismas máquinas que hacen camisetas se empezaron para utilizar circuitos flexibles. Por ejemplo, un circuito omnipresente ahora es los teclados. Los teclados de casa, con las teclas, la Q, la R, tal, por debajo, tiene un circuito impreso en una imprenta. Los cables que unen esas teclas con el cable que va al ordenador, dentro, si uno le quita todas las teclas, lo va a ver, es un circuito flexible impreso. Los cajeros automáticos, lo que son las pantallas táctiles, todo eso está impreso. Entonces nosotros lo que hicimos fue ver dónde estaban las limitaciones de la impresión funcional, sobre todo en el tamaño, y decir, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo de 3 metros, de 4 metros, de 6 metros, porque la industria de la construcción iba a requerir ese paso. Y la única técnica actualmente capaz de imprimir un circuito electrónico de 6 metros es el inkjet, es la impresión por inyección de tinta, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces es un poco la idea que tenemos es esa. En concreto, como este es un mercado tan nuevo y la industrialización de la construcción está realmente dando sus primeros pasos, tuvimos que ir un poco por delante y construir nuestro primer prototipo. Entonces hicimos una pared de pladur que contiene todos los cables que se requerirían para una instalación convencional, impresos, algunos en la parte de atrás, otros en la parte de adelante, y ese pladur es un pladur común y corriente, y tiene todas las facilidades y todas las funciones que podría tener una interfaz gráfica para mejorar la domótica, para controlar el aire acondicionado, para subir y bajar una persiana o lo que sea, se puede imprimir directamente en el pladur.
Muy interesante, la verdad. El tema de impresión, o sea, ¿qué tipo de tintas son? O sea, si nos ponemos específicamente hablando. Exacto. Son tintas conductoras, como bien decías, pero ¿qué materiales también utilizáis? Sí, principalmente lo que se busca son tintas conductoras. La conductividad no es tan alta como como se le consigue en un circuito impreso convencional, en un circuito electrónico convencional, que es cobre puro, digamos, metalizado. La conductividad suele ser entre un 10% y un 50% de la conductividad real de un circuito, por lo tanto no es un sustituto de todos los circuitos electrónicos que pueda haber, sino que hay que encontrar sectores en donde eso sea útil. Por ejemplo, en las pantallas táctiles o en los teclados o en cualquier botón que yo quiero colocar en la pared, no necesito una conductividad tremenda, sino que puedo realmente trabajar con decenas de ohmios, con valores, digamos, más de andar por casa, y en ese ámbito estamos. En materiales utilizamos partículas de plata, son partículas pequeñas, motas de polvo de plata, mezcladas con un disolvente, con un vehículo, generalmente agua, con otros componentes, y lo imprimo como si fuera una impresora convencional, una impresora inkjet convencional, y luego le hago un proceso térmico. Ese proceso térmico funde esas partículas, y lo que obtengo, que parece un dibujito plateado, en realidad conduce la electricidad y le puedo conectar y soldar componentes como cualquier otro circuito. También estamos investigando el uso de cobre, porque el coste es muchísimo menor, pero tiene sus dificultades técnicas y de momento, como punto de partida, es la tinta de plata lo más usual, ¿vale? Luego puede haber otras tintas adicionales, auxiliares, tintas aislantes, tintas que protegen el cable frente a la humedad, tintas que me permiten imprimir un cable arriba del otro, pero son auxiliares. Principalmente es la tinta de plata la que realmente hace el trabajo. Y esto que yo vengo del mundo de la imprenta desde hace muchos años y siempre he sido un apasionado tanto de las tintas como de las impresiones, de diferentes tipos de impresiones, offset, flexo, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención porque, claro, me estoy imaginando pues una imprenta como la que yo trabajaba, donde hay máquinas grandes imprimiendo paredes tremendas también. ¿Eso es así o...? A ver, lo que se preconiza, lo que se intenta visualizar en el futuro es, por un lado, líneas de fabricación de esas paredes usando tecnologías actuales, maduras. Puede ser desde estructuras ligeras de madera, estructuras ligeras de metal, que ya están en el mercado, donde se hace una especie de panal de abejas, el cual se le aplican unos muros por dentro y por fuera para hacer ese panel interior. Mientras se está fabricando ese muro, una imprenta, digamos, similar a lo que sería una impresora de formato ancho que se utiliza sobre todo para mensajería publicitaria, para cartelería, rotulación. Una impresora de ese estilo que puede imprimir 3 metros de ancho y va ahí yendo de izquierda a derecha a su velocidad. Se toma su tiempo y al cabo de 40 minutos, 45 minutos, tiene impresa toda la pared. Ese ritmo es razonable para la industria de la construcción. Poder estar 1 hora imprimiendo una pared es suficiente. No es el tema del offset, que están ahí haciendo 15.000 hojas por hora para hacer libros. O sea, no hay, digamos, una demanda de electrónica tan grande. Recuerden que una pared tiene que estar ahí 100 años. Entonces, no es como un periódico que lo leo y lo consumo y lo tiro y mañana quiero otro, ¿no? Aquí la idea es que esta pared esté 100 años en servicio. Así que tampoco tenemos que estar haciendo una pared por segundo, ¿vale? Hablando de impresión, Miquel, tú también imprimes, pero imprimes otras cosas. Cuéntanos, ¿en qué consiste vuestros proyectos? Sí, bueno, nosotros imprimimos en 3 dimensiones, ya con piezas de volumen tridimensional que previamente diseñamos en un CAD, ¿no? Sí que es cierto que Fernando también imprime en 3 dimensiones, con una altura muy baja, ¿no? Nosotros realmente lo utilizamos para crear objetos, piezas, ¿vale? Que normalmente venían siendo fabricadas con otros métodos de fabricación y, bueno, con el plus que nosotros podemos darle cierta complejidad geométrica y aprovechar las ventajas que puede tener este tipo de impresión, ¿no? ¿En qué estáis trabajando ahora, por ejemplo? Bueno, aquí en Dinavide hacemos diferentes proyectos, ¿no? Para empresas que se acercan aquí,
para ver, oye, ¿qué es eso del 3D, no? Todavía hay muchas empresas que no lo saben. Y bueno, como ejemplo te podría poner un manillar de un ciclismo de competición de pista que hemos desarrollado para Juan Peralta, un navarro muy conocido en el mundillo del ciclismo de pista. Ha estado en las Olimpiadas en su día y tal, y ahora se dedica a la biomecánica para lo que son ciclistas. Y bueno, vino con una demanda porque quiere desarrollar una marca para el sector de lo que sería el ciclismo de competición en pista, ¿no? Ese podría ser uno de los proyectos que hemos estado haciendo, así como por ponerte otro rápidamente, últimamente hemos estado haciendo diferentes proyectos. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, hemos hecho unas manguetas optimizadas topológicamente, que son una pieza que va, lo que sería lo que aloja el rodamiento de un vehículo, ¿vale? Y comunica lo que sería la suspensión, la dirección y ese rodamiento donde gira la rueda, pero en vez de hacerlo de manera convencional hemos utilizado pues diseño generativo, ¿vale? Que es una manera de, digamos, utilizar el material único, o sea, el material que necesito para generar esa geometría y que me garantice su uso, ¿no? Que sin que se vaya a romper, y que aguante todos los condicionantes que le podamos poner, tanto mecánicos como vibraciones, ese tipo de cosas. Y ese lo hemos hecho para el Instituto de Innovación Social de Hernani, para participar en un torneo en el cual ellos diseñan un coche eléctrico y, a diferencia de otros torneos de velocidad, que es saber quién va más rápido, ¿no? Sin importar, bueno, quizás ahora importe un poco más, pero cuánto están consumiendo. Aquí lo que sería la gracia de este concurso es que todos tienen la misma batería, los mismos motores, y ellos se las tienen que apañar para dar el mayor número de vueltas posibles con esa batería. Entonces ahí influye mucho lo que serían los pesos, ¿no? Y es uno de los proyectos que hemos hecho. Pesos, en tanto también vosotros imprimís con diferentes materiales. Cuéntanos un poco qué materiales utilizáis y para qué. Bueno, a ver, nosotros partimos de la base del polímero. Bueno, trabajamos con polímeros, ¿no? Sobre todo cuando empezó Dinavide, pues comenzamos la andadura con los polímeros, pero sí que es cierto que ahora estamos llegando ya hasta los metales. En esa transición, ¿no? Trabajamos también con composites o composites, que sería, digamos, un mix entre polímero y fibra, ¿vale? Fibra de carbono, fibra de vidrio. Esto nos aporta unas propiedades mecánicas, térmicas, diferentes a lo que es un polímero convencional. Y también trabajamos con lo que sería, hoy en día tenemos la suerte ya de poder trabajar con ultrapolímeros también, que son los polímeros al final de grado más técnico, que nos pueden dar además un plus en cuanto a resistencia química y ya una resistencia térmica superior a la que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues por terminar con los metales, trabajamos con diferentes tipos de metales, desde aceros, acero inoxidable, aceros al carbono, Inconel, titanio, bueno, metales que pueden ser algo más básicos, ¿no? Como puede venir siendo el inoxidable, el acero al carbono, y ya nos vamos a algo más exóticos, por decir la palabra, o sobre todo, sí, como puede ser el titanio, el Inconel, que son materiales sobre todo que tienen un coste superior y que en la fabricación aditiva, por generar menos residuos, ¿no? O utilizar el material, digamos, el porcentaje de material que necesitamos para crear la pieza final es, digamos, el residuo que generamos ahí, ese porcentaje es superior que en otros procesos, ¿no? Por eso a veces viene muy bien. Bueno, y todo esto que estamos hablando, ¿qué os une? Os une este espacio, me imagino. Este espacio que se llama Dinavide, que lo diriges, Iker, tú, con otras personas que trabajan aquí también. Cuéntanos un poco, Iker, ¿qué es Dinavide? Sí, bueno, pues Dinavide es una iniciativa de la Agencia de Desarrollo de Sakana que dio sus primeros pasos en el 2016 con un primer diagnóstico de, cuál era la situación de la transformación digital o el paradigma de la industria 4.0 en Sakana, y a partir de eso, nació de aquella necesidad pues un proyecto que intenta responder a aquello que identificamos en ese diagnóstico, ¿no? Y ahí, por una parte, tienen
cabida las empresas como Materialite, ¿no? Empresas del conocimiento que aportan valor a la industria existente en Sakana y que también pues, tienen su espacio para poder desarrollar nuevas iniciativas, tienen aquí equipamiento a los que pueden acceder. Entonces, bueno, es un poco generar un espacio donde florezca el conocimiento y se intensifique la interacción entre empresas del conocimiento y empresas tradicionales, ¿no? Porque entendemos que la transformación digital la tienen que llevar las empresas actuales, pero para eso también necesitan el apoyo y el acompañamiento y esa transferencia de conocimiento de nuevas empresas, ¿no? Como puede ser el ejemplo de Materialite. Y para eso también contamos con la parte que desarrolla Mikel, que es de, bueno, cómo les enseñamos a las empresas tradicionales qué es lo que viene en fabricación aditiva, cuál puede ser el futuro, abrirles esa pequeña ventana al futuro y que vean qué es lo que puede venir y ver de qué manera les puede afectar, de qué manera lo pueden implementar. Bueno, empezar a situarse en ese contexto, ¿no? Dar los primeros pasos, por lo menos. Entonces, Dinavide, pues lo que comentaba antes, hicimos ese diagnóstico, ahí vimos que las empresas de Sakana, bueno, más o menos intuían qué es lo que podía venir, pero tampoco estaban dando demasiados pasos, entonces dijimos, bueno, ¿cuál puede ser nuestra aportación en este sentido, ¿no? Y entre las diferentes tecnologías que se enmarcan dentro de lo que es la industria 4.0, ahí nosotros sí que veíamos que una que tenía especial incidencia en Sakana, por nuestra orientación manufacturera, era la fabricación aditiva, ¿no? Que además, comparativamente con otras tecnologías que también se enmarcan dentro de ese marco, como puede ser la inteligencia artificial, la fabricación aditiva sí que era algo tangible, que se podía tocar y que de alguna manera era más fácil de entender a la industria tradicional que otras tecnologías que podía haber, ¿no? Entonces sí que veíamos que además podía ser, aparte de su impacto, también puede ser la puerta de entrada para el resto de tecnologías, ¿no? Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, pues nuestra propuesta de valor para Sakana, para la industria de Sakana y también para el contexto de Navarra, era eso. Bueno, vamos a centrarnos en la fabricación aditiva con el objetivo más ambicioso de promover la transformación digital de las empresas a nivel más general, pero bueno, centrándonos o con especial énfasis en la fabricación aditiva. Entonces ahí y articulamos un poco el proyecto que se basa sobre todo en tres patas, ¿no? Por una parte tenemos el taller tecnológico, donde se exponen las principales familias tecnológicas de la fabricación aditiva. Luego, por otra parte, tenemos el coworking, el espacio donde nuevas iniciativas puedan desarrollar sus proyectos o empresas que están empezando, que por lo menos puedan tener ese espacio y además tengan acceso al equipamiento. Y luego la tercera pata sería el ecosistema de empresas, ¿no? Es decir, vale, tenemos empresas que ya están generando conocimiento, pero esos conocimientos o esos productos, esos nuevos servicios tienen que llegar al mercado. Y en este caso serían las empresas tradicionales las que de alguna manera serían las potenciales los potenciales clientes de estas nuevas empresas, ¿no? Entonces, hablando de estas empresas, ¿cuáles son, qué empresas son con las que trabajáis tú, por ejemplo, Fernando, con Materialite? A ver, primero, para empezar, yo quería comentar que cuando creé Materialite en el año 20, más o menos, empezó a actividad en el 21, yo ya venía con un background en investigación, soy un investigador, soy físico y trabajé como investigador en distintas universidades, en centros tecnológicos. Y de hecho creé empresas también, desde 2009, 2015 creé varias empresas en Navarra como investigador. No participé directamente en el desarrollo de la empresa, porque tal como estaba montado el programa era así, ¿no? Era mantener al investigador en el centro y dotar la idea. Pero cuando realmente decidí dar el paso a hacer mi propia empresa, yo ya conocía el proyecto de Dinavide, lo que se estaba haciendo aquí, y vi que era el lugar ideal para emprender lo que yo quería hacer, porque no era un coworking al uso en el cual tienen una plantita y una cafetera y una fotocopiadora. O sea, yo quería un sitio donde hubiera un taller, donde hubiera industria, donde se respirara un poco ese ambiente colaborativo y que tengan máquinas también a disposición mía para poder probar y poder hacer cosas. Eso lo cubría todo, ¿no? Entonces eso realmente fue un punto fundamental. Y también respecto al lugar,
Irurzun tampoco está tan lejos de Pamplona, no sé, yo vengo de una ciudad que tiene 15 millones de habitantes y esto es un barrio, digamos, o sea, para mí realmente no me asustó en absoluto el tema, y además está en un sitio creo que muy estratégico, es el comienzo desde Pamplona, digamos, es el extremo, digamos, del Valle de la Sacana, con un montón de industrias, una cultura, digamos, del trabajo y de la manufactura, y también muy cerca de la zona del Goierri y de la zona de Guipúzcoa, en el cual, bueno, yo soy un fan absoluto declarado del sistema vasco de I+D. Creo que tenemos mucho que aprender de eso, y tenerlo cerca también a mí me ayuda, ¿no? Con empresas con las que colaboro y con las que trabajo están, digamos, acá muy cerca. Y con empresas de aquí propio que forman parte de la agencia, ¿no? como miembros, aparte activos, también los contamos como clientes para cosas muy puntuales, un poco lo que decíamos antes de la generación de conocimiento, ¿no? Somos empresas igual que somos pequeñas pero muy creativas y con un conocimiento muy concreto, y que algunas veces otras empresas que ya llevan muchos años trabajando en un mismo tema, les falta esa imaginación, esa creatividad, y no es una crítica, es que simplemente estás en el día a día, estás sacando adelante tu negocio, y las cosas nuevas a veces no tienes tiempo de concretarlas, ¿no? Entonces en eso también colaboramos, gracias a Dinavide, con empresas de aquí muy implantadas, o sea que es un caldo de cultivo muy positivo. Un tejido industrial muy bien afincado en la zona, pero también un nuevo tejido digital, el que estáis construyendo, me imagino, ¿no? Con esta red que tú me estás comentando. Participamos en una iniciativa euroregional, que es la Euroregión Navarra, Nueva Aquitania y Euskadi, en la cual se financian proyectos de desarrollo de tecnología, en la cual participan al menos 3 socios de 3 regiones. Entonces también nos permitió internacionalizar parte de esto, del mundo de la construcción industrializada. Estuvimos con empresas de la zona de Limoges, con gente de Euskadi también, desarrollando circuitos para hormigón, y eso, digamos, está también muy facilitado por el sitio en el que estamos, ¿no? Yo podía contar con el espacio que necesitaba para hacerlo, con los partners también que podían venir, tenía un lugar bien donde estar, y la maquinaria de impresión 3D aquí, que es realmente de primer nivel, nos daba un plus. Así que sí que está en Irurzun, sí que está en la Sacana, pero pensando un poco más allá, ¿no? Cómo contribuimos con lo que hay alrededor. Sí. Iker, contadme un poco cómo esto que está contando Fernando, ¿qué tecnología tenemos disponible aquí en Dinavide? Bueno, pues en Dinavide contamos con diferentes procesos dentro de la fabricación aditiva. Es cierto que no tenemos las 7 familias que existen en fabricación aditiva, entre otras cosas porque muchas de ellas todavía no tienen tanta penetración en industria. Así que es cierto que nosotros, a la hora de adquirir nueva tecnología, hacemos una reflexión bastante grande de no es lo que cosas más igual espectaculares hace, ¿no? Por ejemplo, sino lo más útil, ¿no? Para la industria. Nosotros tenemos que perder el foco para que estamos aquí, ¿no? Es decir, nosotros, hay tecnologías que son capaces de copiar, digamos, yo qué sé, una persona y que parezca prácticamente real, pero no es el caso de que nosotros necesitemos eso aquí en Dinavide, ¿no? Entonces, dentro de las tecnologías un poco más orientadas a industria, con usos que estamos implementando para usos reales, tendríamos lo que sería la extrusión de hilo o el FDM, que es básicamente la que todos, la gran mayoría de la gente conoce, ¿no? La típica impresorita que se va moviendo, deja un hilo de plástico y va generando por trayectorias capa a capa lo que son las piezas. Después de esa tecnología ahora tenemos la fotopolimerización, ¿vale? Que bueno, pues nos da un poco más de precisión, mejores acabados superficiales, etcétera, gran variedad de materiales. También tenemos el sintetizador láser selectivo. Todo esto que estoy hablando estamos de momento con los polímeros, ¿vale? El cual, bueno, pues nos da propiedades mecánicas superiores en cuanto a isotropía de pieza y complejidad, digamos, geométrica, ¿vale?
Y luego, aparte de eso, tenemos ya también lo que sería el FDM para grado industrial, materiales de grado industrial, de mayor exigencia todavía, si cabe, ¿no? Que son los ultrapolímeros que hemos comentado antes. Eso sería otra de los procesos que tenemos de fabricación aditiva. Bueno, tenemos también el Laser Metal Deposition, que se basa en fundir hilo de soldadura, pero en vez de utilizar el arco eléctrico para ello, tenemos 6 haces de láser que lo que hacen es calentar ese hilo metálico y mediante trayectorias vamos generando por capas la pieza. Tenemos gran variedad de metales disponibles, porque es un proceso bastante estandarizado, o sea, está estandarizado lo que sería el proceso de generar el material, ¿no? Que viene de la soldadura. Y bueno, digamos que la ventaja que tendría esta tecnología es que podemos crear piezas en un coste relativamente bajo, en poco tiempo, ¿vale? Sin dejar de ser, y hay algo importante que tenemos que comentar aquí, sin dejar de ser una preforma, ¿vale? Esto sí que es muy preforma lo que estamos hablando, estamos generando una preforma para luego mecanizar. ¿En qué consiste eso, la preforma? Que no entiendo muy bien. Eso es. Pues lo que es la preforma es, nosotros queremos conseguir una geometría final, ¿no? Entonces nosotros previamente a eso, esa geometría final se podría conseguir cogiendo un tocho metálico mediante fabricación sustractiva, como puede ser el mecanizado, ¿no? Y a ese tocho vamos quitándole con una fresa, por pasadas, le vamos quitando el material hasta que lo dejamos como es la pieza final, ¿no? Geométricamente. En cambio, si queremos hacer una preforma, lo que hacemos es hacemos unas creces a esa geometría final, ¿no? a ese diseño, que mecanizado no habríamos hecho, sino que habríamos llegado a la forma final y imprimimos esa pieza con esas creces. A partir de ahí, esa pieza tiene que pasar por el mecanizado y quitarle esa última parte de material. Digamos que hemos engrosado un poquito la pieza para poder quitar el material y dejar una calidad superficial y unas tolerancias que cumplan con lo que se necesita, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido. Entender seguro que se ha entendido. Otra cosa es que yo, por ejemplo, pues sea del sector, pero la verdad que te escucho atentamente porque me parece muy interesante y me lleva un poco a la pregunta de qué empresas, qué tipo de empresas, sectores, con qué sectores estáis trabajando. Bueno, aquí en Sacana trabajamos con diferentes empresas, pero bueno, los sectores que más se interesan o donde más partido podemos estar sacando son en ingenierías, ¿vale? Como hay diferentes empresas aquí, como podrían ser Aldakin, Ramos, este tipo de empresas que se dedican un poco tanto a hacer líneas de automatización, a hacer maquinaria especial, ¿vale? Ahí es donde nosotros tenemos bastante entrada, pues porque la fabricación aditiva es para generar series cortas y personalizadas, es decir, la personalización no encarece el producto, es decir, podemos hacer una pieza con esta geometría y en la misma fabricación meter otra con otra geometría sin necesidad de aumentar los costes o necesidad de moldes especiales para cada pieza o utillajes, ¿no? Entonces ahí es donde estamos trabajando bastante, empresas que están desarrollando diferentes productos, que quieren ir probando, pues oye, ver un poco el producto en mano, ¿no? Oye, qué sensaciones me da, todo este tipo de empresas, empresas de alimentación, empresas más de aeronáutica, podemos trabajar con diferentes sectores, ¿vale? Pero aquí ahora estamos trabajando con todo esto, sí que el sanitario también ahora se está acercando un poquito a ver, coño, ¿qué es eso? Podéis imprimir en titanio, estamos intentando trabajar con eso. Sector dental ahora también vamos a poder entrar. De hecho, bueno, quedaría si me permites, una última tecnología metálica que tenemos aquí para trabajar, que sería el SLM, Selective Laser Melting, que es estas piezas que tenemos aquí encima de la mesa, ¿vale? Y con estas es con las que, bueno, quizás está ahí comentando que el dental se está utilizando muchísimo en aeronáutica, en salud, ingeniería, que son todas estas piezas metálicas que podemos ver aquí. En base a que se están desarrollando nuevos materiales, cada vez se está ampliando los posibles usos, los posibles sectores. Entonces, bueno,
no solo en prototipado, sino también un poco en esa personalización que estábamos hablando que se requiere en las empresas y cada vez más, ¿no? De esa, el dar soluciones individuales o únicas, es un poco por ahí, ¿no? Donde va... Eso. Sí, en nuestro caso, en Materialite, nosotros nos aprovechamos también de ese conocimiento que hay en Dinavide de impresión 3D, de fabricación aditiva, para piezas que están en servicio. Nuestras impresoras dentro usan piezas que están impresas en 3D, por distintas razones, por diseño, porque hacen una distribución de tinta bastante compleja y tienen una forma que sería difícil de fabricar por otra manera, y Dinavide nos da asesoramiento en qué materiales hay disponibles para que resistan las tintas, para que puedan aguantar en servicio el tiempo que se les requiere. Y nosotros también somos una empresa pequeña, no hacemos miles de impresoras por mes como puede ser HP o Canon, son impresoras muy específicas, muy especiales, entonces de unas pocas docenas al año. De esas piezas, la fabricación aditiva es perfecta para eso, aunque tarde 7 horas en hacer la pieza, es más que suficiente para nosotros. O sea que son piezas no prototipos, sino piezas que van en servicio. ¿Y qué impacto está teniendo Dinavide en la zona? Tal y como he comentado antes, el objetivo de Dinavide era un poco abrir esa pequeña ventana al futuro y darles los elementos para situarse ante las nuevas... ante los nuevos escenarios, ¿no?, que se abren, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos durante estos años, yo creo que sí que hemos cambiado un poco la mentalidad de las empresas, porque al principio venían pensando, esto no es para mí, esto son cosas para probar y para divertirse, está bien, pero esto no es real. Yo creo que han pasado al punto de decir, vale, esto es real, y ahora ya se está pensando, vale, pero ¿en qué lo puedo utilizar? Quiero decir, porque antes muchas veces venían o con eran dos visiones, ¿no? Una no me vale o quiero esto para todo. Y ahora yo creo que ya sí que estamos ajustando un poco los criterios de, vale, esto me puede servir, pero ¿en qué me puede servir? Y empezar a hacer pruebas en eso, ¿no? Y luego también el impacto yo creo que es sobre todo porque en la fabricación aditiva una de las claves, o sea, las máquinas pueden hacer muchas cosas. Y es más, bueno, con la pieza esa que tenemos delante, un poco también es lo que se ve, ¿no? La máquina tiene capacidad de hacer cosas, pero con esa capacidad, ¿qué es lo que podemos generar? ¿No? Y muchas veces eso es lo que es la parte que queda por descubrir, ¿no? Por ejemplo, ese diseño antes no existía, porque como esa capacidad productiva no existía, no era posible. Entonces, ahora que ya sabemos que la máquina puede hacer diversas cosas, se plantea ese diseño. Entonces, yo creo que también las empresas están en ese punto de replantearse algunos productos de, bueno, esto lo hacíamos así, pero tiene sentido que siga siendo así cuando tengo otras capacidades para producir. Ahora igual me tengo que replantear lo que hago de arriba abajo solamente porque cambio esta pieza, o no. Por lo menos eso, desde esos criterios, empezar a repensarse un poco lo que está haciendo, ¿no? Y que también un poco el termómetro de tanto de la zona de Sakana o territorial a nivel de Navarra, ¿cómo están las empresas? ¿Están digitalizadas? Tú ya me estás diciendo que van abriendo camino, hay mucho trayecto, hay diferencias seguramente entre empresas que estarán muy digitalizadas y empresas que no tanto. Cuéntame un poquito, que tú llevas muchos años en Dinavide, en Sakana Garatzen. Sí. Ahí lo que antes comentábamos con Fernando era que ahí había dos elementos, ¿no? El tema del tamaño, quiero decir, las grandes empresas industriales, tanto de Sakana como de Navarra, sí que están digitalizadas, o por lo menos sí que han invertido y están invirtiendo y están ahí. Luego está el tema de las pymes, que van con el día a día, pues intentando mejorar poco a poco, pero claro, también las posibilidades que tienen son limitadas, los recursos que tienen son limitados, entonces ahí sí que tienen que ajustar mucho y en nuestro caso, por lo menos, Dinavide, el objetivo también es eso, ayudarles, darles esos criterios a la hora de hacer las inversiones para que realmente esto les pueda resultar interesante, porque lo que comentábamos, una gran empresa puede apostar por innovar y si no le sale bien, bueno, pues entra parte del negocio, ¿no? Pero en las pymes todas las apuestas que van a hacer tienen que tener cierta seguridad, ¿no?, de que el retorno sea interesante. Entonces, en nuestro caso,
lo que intentamos con la fabricación aditiva es eso, que tengan, que puedan conocer el equipamiento, qué es lo que les puede dar, y que antes de hacer la inversión, que por lo menos sepan que eso les puede encajar, que tienen el personal que sepa utilizar el equipo. Entonces, eso es una parte. Y luego el otro ámbito que decíamos a la hora de cómo encaramos esa transformación digital, está el tema de las cadenas de valor. Es decir, al final, muchas veces esa transformación no viene, o sea, puede venir por iniciativa propia, pero muchas veces es porque tu cliente te lo pide o porque tu proveedor te permite que lo hagas, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto las cadenas de valor se vayan a digitalizar, todas las empresas van a tener que recolocarse ahí. Lo vean como una oportunidad o como una obligación. Pero va a haber un momento que si tu cliente te lo pide, lo vas a tener que hacer. En nuestro caso, en el caso de artes gráficas o lo que son las máquinas de impresión digital más convencionales que uno puede imaginar, estamos un poco a la espera de que la imprenta se digitalice o que sus productos requieran una información digital volcada en el producto impreso. Etiquetas con códigos QR, pero que sean distintas para cada lote, que sean distintas para cada etiqueta dentro de la camiseta de etiquetas de una imprenta. Eso requiere una impresión digital. Y hay que tener una poderosa razón para meterse a eso, porque el inkjet trae cosas buenas, pero también trae cosas no tan buenas, complicadas. Los cabezales se tapan, hay que tener un buen mantenimiento, o sea, hay que meterse a eso. No todo es color de rosa, hay que tener una poderosa razón para hacerlo, ¿no? En el caso de la construcción también hubo que esperar a que el sector de la construcción se digitalice y que pase de imprimir unos planos 2D con los alzados y con la información mínima para pasar un expediente, a realmente pensar el edificio como un ensamblaje industrial donde concurren un montón de gremios, un montón de piezas. Y si uno mira ahora un archivo BIM, que es el archivo que se utiliza ahora para la construcción, está hasta el último codo del fregadero digitalizado, con un número de piezas, con un coste, y eso fue necesario para que yo ni siquiera podía imaginar en poder utilizar esa información para imprimir una pared. Entonces, eso tuvo que haberse dado antes. Yo ahora puedo ir a un proyecto, el arquitecto ya me dijo dónde quiere los enchufes, dónde quiere las teclas, entonces yo puedo imaginar ese circuito impreso que va a sustituir ese cableado tradicional, porque esa información ya está disponible. Hubo que esperar a que ellos se digitalicen para que mi solución digital pueda encontrar un mercado, ¿no? Creo que eso es un poco lo que le ocurre a muchas empresas en ese camino hacia la digitalización, ¿no? Y no solo como empresas dais soluciones, sino también un poco de asesoramiento en todo este proceso, ¿no? Me imagino, tanto Dinavide como cualquier empresa tecnológica también es un poco el acompañamiento a abrir puertas y abrir nuevas soluciones y caminos hacia... Claro, sí, totalmente. Cuando yo vendo una impresora inkjet a un cliente que se va a poner a imprimir en digital, primero lo que piensa es en sustituir la impresora que tiene, pero la usa exactamente igual que si estuviera haciendo el mismo producto que viene haciendo toda la vida, solo que ahora lo hace con gotitas en vez de con un rodillo. Yo digo, no, o sea, tú puedes tener el archivo de tu cliente en un ordenador y en 3 minutos estar imprimiéndolo. Puedes modificarlo, puedes cambiar el idioma, puedes hacer que este lote vaya a un mercado concreto con publicidad añadida en tu envase. Puedes hacer que una caja de leche que está concebida para el mercado de Cataluña no solo esté en catalán, sino que además tenga información sobre los pisos en venta en Reus. Entonces, cuando yo les digo todas esas cosas, se les vuela la cabeza. Y después yo quería una impresora. Y yo no te vendí una impresora, yo te vendí un negocio alrededor de la información digital que puedo transmitir a un envase. Y ese paso es muy difícil de dar. Y es donde yo espero que la madurez, digamos, de todo el que fabrica el envase, el que compra el envase, el que usa el envase, se aproveche de eso, ¿no? Y que no sea solamente imprimir un QR. ¿Vale? ¿Qué deberíamos hacer para ganar esa madurez empresarial? Yo creo que lo primero, lo que hace falta es tiempo. Otra cosa que haría falta sería eso, el que se generen
nuevas oportunidades o nuevos servicios, nuevos equipamientos, tal y como comentaba Fernando, ¿no? que haya esa oferta en el mercado y luego que las empresas estén dispuestas a apostar por probar esos equipos y empezar a... Al final es todo un poco una cadena, ¿no? Necesitamos diferentes pasos. Otra cosa es que el orden, muchas veces deseable, en la realidad no se ajusta, ¿no? Entonces, pues tal y como comentaba Fernando, él tiene su oferta, pero igual el mercado no está preparado. ¿Cómo lo hacemos para preparar ese mercado? O al contrario, igual el mercado está demandando un producto y ese producto no existe. ¿Cómo hacemos para que ese producto se desarrolle, ¿no? Entonces, en cada ámbito yo creo que hay que operar de diferente manera, pero teniendo en cuenta es un poco que la implicación que conlleva en toda la cadena de valor, ¿no? Y a día de hoy, ¿qué herramientas se están utilizando para generar, digamos, estas...? A nivel de Navarra existen diversos servicios. Quiero decir, tenemos por una parte servicios de apoyo a las empresas, como pueden ser el que ofrecemos en Dinavide, ¿no? Que son servicios que te ayudan un poco a visualizar de qué manera puedes implementar esa tecnología en tu propio negocio. Por otra parte, empezar a hacer los primeros prototipos de, vale, más o menos me puedo encajar en este ámbito, vale, pero vamos a hacer una prueba real de hasta qué punto para que lo puedas tocar, para empezar a tangibilizar todo eso, ¿no? Luego, por otra parte, también tenemos otro tipo de servicios más de innovación a diferentes niveles, ¿no? Con diferentes equipamientos que tenemos dentro del Polo Iris. Y luego también está esa es la parte de las empresas para que de alguna manera se mentalicen, para que empiecen a visualizar de qué manera lo pueden utilizar. Y luego, por otra parte, tenemos la parte de emprendimiento tecnológico. Quiero decir, aparte de lo que puedan hacer las empresas o que puedan demandar nuevos servicios, necesitamos a gente que ya genere esos servicios a través del conocimiento o desde el conocimiento aplicado pueda ofrecer otras cosas que hasta ahora ni se nos habían ocurrido, pero bueno, empezar a generar esas dos partes, ¿no? La oferta y la demanda. De esas dos partes existen servicios para apoyar ambas patas. Sí, yo también quería decir que en el sector de la construcción, por ejemplo, soy el último en llegar, el más nuevo, para mí todo es nuevo, todo es alucinante. Me sorprende a veces cómo se fustigan a sí mismos las empresas de construcción, como que lo hacemos todo fatal. Creo que no, creo que son empresas súper dinámicas que algunas llevan más de 100 años haciendo una actividad económica de valor, están construyendo Europa, tal como es, Europa ya está construida, ya está hecha, y es gracias a esas empresas, y que ahora están dando un paso más de aprovechar esa digitalización. Y claro, constructoras grandes como Ferrovial tienen digitalizado hasta el último paso que dan, y otras empresas de la construcción pues tienen que sumarse a eso, ¿no? Nosotros creo que la digitalización en ese sentido yo lo veo un extremo respeto por las empresas que ya están haciendo dinero en ese sector. Creo que no hay que venir aquí con el librito que yo me las sé todas y vosotros tenéis que hacer lo que yo digo. Todo lo contrario, estoy siempre a la escucha de qué cosas quieren hacer, por qué las quieren hacer así. Siempre tienen muy buenas ideas de qué es lo que motiva ese cambio. Entonces uno cuando ve que hacen un robot para pintar una pared, uno les parece algo frívolo, ¿no? Decir, pero robot para pintar una pared, pero es que no encuentran gente para pintar una pared. Entonces, si no hay nadie dispuesto a pintar la pared, tengo que hacer el robot que pinta la pared. Y entonces yo digo, es que es cierto. O sea, y si yo quiero hacer una instalación eléctrica y tengo una máquina, un robot que pueda hacer un muro por hora, tengo que tener un electricista que meta cables en esa pared a una pared por hora. Igual no tengo ese electricista. Entonces, pues mis máquinas pueden hacer eso, no con el afán de quitar el trabajo a alguien, sino con el afán de hacerlo mejor para que la persona igual esté programando esa interfaz BIM, CAD, G-Code para que eso funcione. Es un trabajo distinto, atractivo, interesante, estimulante, que no sea estar ahí en la obra 50 grados de calor poniendo tubos dentro de una pared. Entonces, creo que ser parte de eso también es digitalizar la industria. Creo que la industria de la construcción ya lo vio eso, lo sabe, y sabe que tienen una crisis también de recursos humanos, de material, de medios, que la gente no quiere ir a la obra, y estas herramientas van camino a eso, a resolver ese problema. Además, creo que Fernando ha sacado un tema clave, ¿no? La digitalización es una oportunidad, pero tiene que generar valor, te tiene que aportar algo, no es digital por digitalizar, ¿no? Que muchas veces igual
Es como que con estas modas que aparecen, tienes que hacer esto, pues igual no lo tienes que hacer, o si lo tienes que hacer, pero tienes que saber dónde te puede aportar valor, ¿no? Y sobre todo, de cara a las pymes, lo que comentábamos, con unos recursos limitados, tienes que acertar muy bien dónde te puede generar esa ventaja competitiva, dónde te puede generar ese valor, ¿no? Entonces, esos pasos hay que darlos, pues, no tanto de moda, sino más bien desde una reflexión interna de, vale, ¿cuál es, dónde tengo mi ventaja y cómo lo puedo mejorar, ¿no? Sí. Tanto medir los recursos que tiene la empresa, en qué punto está la empresa dentro de esa digitalización, pero además, pues bueno, pues ese acompañamiento también con expertos que tanto Dinavide y empresas como la tuya, Fernando, pues ofrece, ¿no? Poco a poco ir digitalizando e ir un poco acompañando a las empresas. Dinavide no es un caso aislado, me imagino. O sea, es dentro de un compendio, de una red de hubs o de otros tipos de organizaciones, ¿no? Cuéntanos un poco, Iker, cómo está tejido esta estructura o esta estrategia también. Pues a nivel de Navarra, Dinavide es miembro del Polo Iris, que es es lo que se le denomina a nivel europeo Digital Innovation Hub, los hubs de innovación digital, que prácticamente existen en toda Europa y de alguna manera parten de la reflexión de que, bueno, si queremos realizar estas transformaciones, de alguna manera tenemos que llegar a las empresas lo tienen que tener fácil por alguna manera, ¿no? Entonces, los hubs, uno de los principios básicos es que, vale, puede haber un montón de agentes dentro de lo que es el hub, pero para las empresas tiene que ser una entrada única. Es decir, facilitar a las empresas o a todas las organizaciones el acceso a esos servicios, ¿no? Y eso de alguna manera igual aquellos que programan webs y eso que dicen la usabilidad, ¿no? Pues sería un poco en ese sentido, que para las empresas que no tengan que saber todo el entramado de organizaciones que existen, porque al final estamos hablando de un amplio abanico de conocimientos, entonces ahí la especialización también juega un papel. Quiero decir, no todos podemos saber de todo, entonces es cómo coordinamos esos diferentes organizaciones para que para las empresas sea fácil llegar a ellos, ¿no? Que no tengan que conocerlas a todos, sino que partiendo de su necesidad, viertan esa necesidad en el polo en este caso, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera facilite el acceso a lo que necesita. Entonces, el planteamiento de Dinavide es un poco el mismo. En nuestro caso aportamos en el Polo Iris el conocimiento en fabricación aditiva, pero luego también Dinavide a nivel interno, a nivel de Sakana, también participa un poco en esa visión, ¿no? Participa de esa visión de las empresas de Sakana, cuando se nos acercan, vienen con una necesidad, que igual no es la fabricación aditiva, puede ser otra, que puede ser que nosotros no tengamos ese conocimiento, pero lo que nuestra labor ahí, en ese caso sí que es facilitar que tenga acceso a alguien que le pueda ayudar a resolver esa necesidad, ¿no? Entonces, es un poco la visión de los hubs, de decir, bueno, tienes una necesidad, pues te acompañamos hasta encontrar a alguien que te pueda ayudar, ¿no? ¿Ves los hubs necesarios a nivel comarcales? Es decir, que no se centralicen en grandes ciudades, sino también que sea una red amplia en diferentes comarcas y territorializada. Sí, porque si no, de otra manera puede pasar que las empresas de fuera de Pamplona no tengan acceso a estos servicios, porque esto es como todo. Al final la innovación pasa cuando tienes una densa interacción entre empresa y otras organizaciones. Que eso en las grandes ciudades pasa. En las zonas rurales, o eso lo promueves activamente, o es mucho más difícil. Quiero decir, a todo el mundo sabe que en Pamplona existen servicios, pero por una experiencia nuestra muchas veces se ve muy lejos. Y mira que no estamos lejos, pero muchas veces es más la distancia, no sé si personal, llamarle. En nuestro caso, claro, estamos con las empresas y desde el conocimiento de sus necesidades sí que les podemos facilitar a esa herramienta. Entonces, pero bueno, esto aparte de Dinavide, en el resto del territorio también hay otros agentes que actúan un poco en esta línea, ¿no? Pero para nosotros es un tema clave para garantizar un poco el equilibrio territorial y que intentar de alguna manera que en todo el territorio, en toda Navarra, pueda haber un equilibrio, ¿no?
que no todo se centralice en la Conca de Pamplona y tener territorios vivos, ¿no? Las agencias de desarrollo tienden a empujar a este tejido empresarial que necesita de estos pasos hacia nuevas tecnologías como las que estamos hablando ahora, de impresión digital, aditiva. Podríamos hablar de ciberseguridad, de IA. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos estratégicos que tenéis en Dinavide o en vuestras empresas cara a los próximos años? Pues en nuestro caso, en Dinavide, los siguientes pasos serían continuar con la actividad que estamos desarrollando, pero ampliando nuevos servicios, ¿no? En este caso, acabamos de recibir un nuevo equipamiento, ¿no? Que hasta es el equipamiento más complejo que hemos tenido hasta ahora. Y claro, eso nos abre un abanico de posibilidades que, bueno, ahí Miguel está peleando con las máquinas para aprender un poco, porque para aprender qué es las posibilidades que nos brinda, y ahí empezar a trabajar con las empresas con esta nueva tecnología, ¿no? Y el siguiente paso que tenemos en mente es estos equipos que los tenemos aquí, que les enseñamos a las empresas qué es lo que pueden hacer. Claro, ahí la innovación y sobre todo el salto diferencial va a ser cuando las empresas dispongan de personas con conocimiento para poder utilizar estos equipos. Quiere decir que de alguna manera, vale, ahora Miquel les acompaña en ese conocimiento de ese ámbito, pero ahí el gran salto será cuando de alguna manera empiecen a adoptar esa tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, siguientes pasos que tenemos en mente sería de alguna manera dar formación en el uso de equipamiento, en el uso de los equipamientos que tenemos aquí, y que las empresas de alguna manera puedan empezar a utilizar con cierta autonomía estos equipos para sus procesos de innovación. Eso es el siguiente paso claro, esto con toda la complejidad que lleva, porque son equipos caros, delicados en algunos sentidos, entonces, pero bueno, ese es el siguiente paso que tenemos. Implementar los nuevos equipamientos, sobre todo en metálico, ¿vale? Enseñárselo a las empresas, y luego empezar con la parte de formación de personas para, de alguna manera, puedan integrar ese conocimiento en las empresas, ¿no? Porque en un diagnóstico previo que hicimos en su día en Sakana, había un apartado que era de innovación, y les preguntábamos a las empresas, bueno, ¿y cómo innovas y de dónde provienen las palancas de innovación en las empresas? Y veíamos que en la inmensa mayoría partían del conocimiento de los y las trabajadoras. Entonces ahí es ese paso que queremos dar, ¿no? Queremos que esos equipos se usen, más allá del uso que les damos nosotros en Dinavide, sino que las empresas y las personas empiecen a trabajar con eso, ¿no? Y ahí también con la universidad también sí que tenemos relación, y es otro de los pasos que nos gustaría, ¿no? Que el alumnado también, de alguna manera, una vez que hayan hecho esta formación, bueno, puedan hacer uso de esos equipos, ¿no? Porque al final es lo que decimos, sabemos que los equipos pueden hacer ciertas cosas, pero las aplicaciones están por inventar. Entonces, cuanto más personas haya pensando en posibles aplicaciones, pues mejores resultados obtendremos. Sí, yo soy muy optimista en el futuro. Soy optimista en general, así cara a la vida, pero en particular en lo que nos animamos a hacer acá, soy muy optimista porque creo que la industria, la construcción, tiene un desafío por delante, tiene que hacer decenas de miles de pisos en muy poco tiempo. Hay todo el sector público, el privado y toda la gente tiene que atacar ese tema, y lo va a hacer, y la única manera de hacer eso en Europa es industrializando la construcción. Todo el mundo está de acuerdo, la gente está dando sus pasos, hay empresas aquí en Navarra que ya dieron esos pasos, puedo contar varias, pero Saltoki, que pasó de ser un almacén de tubería a fabricar baños, piscinas, cocinas enteras en una fábrica, meterlas en un camión y llevarlas a la obra, hechas. Son cosas que parecen de ciencia ficción, pero actualmente se están haciendo. Entonces yo quiero ser parte de eso, quiero formar parte de eso, y vamos a tirar por ese lado. Entonces creo que la digitalización se va a ocurrir de una manera natural, pero por necesidad, más que por imposición.
Creo que resuelve problemas serios de la forma que se fabrica todo, porque estamos muy acostumbrados a que la industria haga copias de lo mismo y luego se distribuyen a través de todo el mundo entero. Eso tiene que cambiar. Y en la construcción también, yo no puedo estar haciendo una pared en un lugar y subirle un barco y llevarla no sé dónde, es inasumible el coste de todo eso, y creo que las tecnologías digitales de fabricación son disruptivas, por un lado, pero yo las llamo subversivas, porque cambian la forma del modelo de negocio donde se aplican. Y entonces empieza a florecer alrededor de un proceso de digitalización muchas empresas pequeñas y medianas donde se localiza el trabajo, donde se arraiga la actividad en una comarca, porque hacemos cosas. Entonces esto ya no es un banco de datos o una telemarketing o algo que se pueda hacer desde cualquier lado del mundo. Esto se hace donde se necesita. Y entonces creo que la construcción industrializada va a tener un impacto muy grande en la localización y en el arraigo de los trabajadores. Y por lo tanto el beneficio y la distribución de riqueza en ese sentido es total. Y por eso creo que las tecnologías digitales de fabricación son disruptivas y son subversivas en el sentido de que cambian el modelo económico donde se aplican. Y creo que puede ser un beneficio para todos. No lo veo como algo nefasto, negativo, que van a venir ahí, que todo el dinero se va a ir para no sé dónde, sino que al contrario, creo que es una oportunidad para que en las regiones y en las comarcas, sobre todo en regiones como esta, que llevan decenas de años innovando y haciendo bien su trabajo, florezcan y permanezcan y perduren. Aquí en Navarra conocemos el Digital Innovation Hub, el IRIS, digamos, le ha puesto ese nombre, y es un poco donde como decíamos, donde se conjugan, digamos, todas las ofertas y soluciones tecnológicas de distintos agentes en una ventanilla única para que las empresas no estén mareadas ahí con voy a ver a este, voy a ver al otro, sino que ya estamos menos coordinados. Pero esa coordinación es en dos direcciones, porque no solamente es la empresa que acude a pedir una solución, digamos, o que le generen o ver cómo la pueden solucionar entre varios, sino que también a nivel europeo organiza la distribución de fondos europeos. Entonces, habiendo un Digital Innovation Hub que está orientado primero con la estrategia S3 o S4 de cada comunidad autónoma, que tiene obligación de hacerla, así como Navarra hay 250 más por ahí por Europa. Entonces, todas tienen que tener una estrategia inteligente. Si hay un Digital Innovation Hub, los fondos que van dirigidos a financiar esa actividad también se canalizan a través de los Digital Innovation Hubs. Entonces, a la administración europea les sirven para decir, bueno, esta gente se lo toma en serio, sí que quiere hacer eso, por eso montó un Digital Innovation Hub, por eso están todos alineados y con el mismo uniforme y mirando para el mismo lado, a esto les pago. Ahora, si viene uno que en la región de Piamonte quiere hacer no sé qué y no está en ningún lado, pues no. Entonces, lo que espera la administración es que la gente se ordene, y hay ejemplos también en Europa, nos lleva mucha ventaja en eso. En algunas cosas no, pero en esas sí. Por ejemplo, no sé, en Eindhoven llevan 150 años haciendo electrónica, casi inventaron la electrónica. La Philips estaba en esa ciudad y alrededor creó un ecosistema impresionante. Ahora hay un Digital Innovation Hub de impresión electrónica y de fabricación avanzada que está ahí, no por casualidad. Entonces eso también, a veces la empresa ya es muy, muy emprendedora y hay que darle forma a esto para organizarse, para pedir dinero y para distribuirlo, ¿no? Porque la financiación de estos Digital Innovation Hubs, todos estos servicios que se hacen en Dinavide son pagados por fondos que vienen de Europa, en parte. Entonces esperan eso, que el aporte europeo esté cofinanciado por un aporte regional y que además haya tecnólogos especializados en eso. Entonces, eso mismo hay en Dresden, en la zona de Sajonia, en la parte de electrónica de silicio, en la parte de Eindhoven, la parte de fabricación avanzada, y así hay muchos hubs de ese estilo. Aquí en Navarra se decidió por darle forma a IRIS, y igual sí que nos falta un poco más de enfoque, pero bueno, hay que empezar por algo, ya lo tenemos y no todas las regiones pueden presumir, ¿no?, de tener uno, así que creo que es una iniciativa muy buena y que nos pone un poco a la altura de otros sitios. Igual si lo compara con los hubs parece que es poca cosa, pero
si lo compara con cómo empezaron esos hubs, estamos al mismo nivel. Entonces creo que en ese sentido creo que hay que apoyarlos y les animo a las empresas a que los conozcan, a que los visiten. Tienen personal dedicado, especializado para responder preguntas y creo que va a funcionar muy bien. En cuanto a la parte que a mí me toca, que es un poco la fabricación aditiva, ¿no? Pues como ha estado hablando Fernando, yo estoy totalmente también de acuerdo con él que esa manera de fabricar en masa el mismo producto para todos, ¿no? Y distribuirlo por todo el mundo tiene que cambiar. Y bueno, ahí la fabricación aditiva tiene mucho que decir, mucho que hacer, ¿no? En cuanto a que, bueno, podemos tener un modelo digital y podemos fabricarlo en diferentes, digamos, pequeñas factorías o pequeños centros de trabajo sin la gran necesidad de una maquinaria terrible, borrando también bastante huella de carbono en cuanto a transporte, ¿no? Entonces, bueno, creo que la fabricación aditiva ahí también yo soy bastante optimista en ese aspecto. Como en todo también hay cosas que mejorar, pero bueno, se están viendo los pasos, se están viendo las mejoras en cuanto... Entonces, bueno, sí, soy optimista en ese aspecto. Además de cara a la sostenibilidad, claro, ahora vienen las diferentes leyes en torno al derecho a la reparación, ¿no? Del cambiar de ese paradigma de cómprate uno nuevo que te resulta más barato que arreglarlo, ¿no? Y ahí nosotros sí que creemos que la fabricación aditiva sí que puede jugar un papel interesante. Es más, además tenemos ejemplos un poco en esa línea. Yo todavía me acuerdo aquel que vino con nada, era una piecita así de plástico de una lavadora industrial que nada, se le había roto la piecita y pues no encontraba repuestos. Y decía, pues que ahora tengo que comprar una nueva y es solamente esta pieza. Y nada, le hicimos las pruebas y nos dijo, bueno, al mismo precio, hazme no sé cuántas más, que así ya tengo para unos cuantos años. Sí, y la máquina todavía ahí sigue dando vueltas y sigue haciendo su trabajo, ¿no? Es que ricasco, Miquel, gracias, Iker, Fernando. La verdad que da gusto escucharos, vuestros proyectos, cómo Dinavide conjuga la tecnología o las nuevas tecnologías con la territorialidad, nuevos territorios digitales, diría yo. Me gustaría que animarais a las empresas a que vengan a conoceros. Así que lanzar el mensaje que queráis y con eso finalizamos la sesión de hoy. Por nuestra parte, animarles a que vengan y nos conozcan porque bueno, les podemos ofrecer sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Criterios y abrir esa pequeña ventanilla al futuro que ya está aquí, que además esto se está desarrollando a una velocidad que nosotros cuando empezamos tampoco no lo veíamos. Quiero decir, tenemos equipos que en su día sabíamos que existían, pero los veíamos inalcanzables y al cabo de los 2 años ya están aquí. Entonces es, bueno, que se acerquen, que les podemos facilitar criterios para ver de qué manera les puede servir esta tecnología, ¿no? Y luego también, pues tal y como hemos comentado antes, en el coworking, todas aquellas empresas que quieran emprender, que tengan curiosidad por la tecnología y que partiendo del conocimiento puedan aportar soluciones, bueno, este es un entorno abierto a todas esas colaboraciones y que además, tal y como hemos comentado más de una vez, tanto la agencia como Dinavide son proyectos o iniciativas que tienen la vocación de irse adaptando a la realidad, ¿no? Entonces, Dinavide a día de hoy es, sobre todo con el foco en fabricación aditiva, pero ahí también, bueno, se abre a otros ámbitos que, bueno, que los iremos construyendo entre todos y todas que participemos en esto, ¿no? Entonces, ahí animarles a todas tanto a emprendimientos como a empresas que vengan y que, bueno, en una charla empezar a darle vueltas a lo que podemos hacer. Sí, yo quería aprovechar también para agradecer a la agencia y a Dinavide la posibilidad que nos brindan, ¿no?, de poder estar aquí. Es un entorno inmejorable, la calidad, digamos, de los servicios que ofrecen, del espacio, es muy atractivo, muy calmo. Estamos en Irursun y siempre estamos como las afueras de Irursun, que eso ya es como lo más tranquilo que se pueden encontrar. Les animo a que busquen un poco en la periferia, en el territorio, en las regiones. Estar cerca del Valle de la Sacana tiene ventajas y que las aprovechen. Pues finalizando, me ha parecido muy interesante todo lo que hemos estado hablando
hoy en Dinavide. Me encantaría tener una segunda, tercera, cuarta charla con vosotros, porque auguro eso, pues una trayectoria, vamos, de éxito en lo que tanto el hub de Dinavide aporta como Fernando en su propuesta que yo todavía tengo que ver esa pared impresa. Ahora te la muestro. Me llama mucho la atención. Muchísimas gracias, Miquel, Iker y Fernando. Y bueno, con esto hemos finalizado el programa de hoy. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos.